Hola amigos y amigas de Que alguien me explique USA, sobreviviente del 68, aquí con el segundo video del día 31 de diciembre, el 31 de marzo del 2020. Están pronosticando aquí en Estados Unidos que después de esta pandemia va a haber mínimo 200,000 muertos. Sí, escucharon bien. Más de 200,000 muertos. Y eso aplicando el conservar distancia, porque ya se está aplicando aquí. Pero aún así, eso es lo que están pronosticando los doctores que pues, están junto al presidente Trump. Y pues sí es más, si no se maneja bien esto, puede llegar a 1,000,000. No sé si están exagerando, yo no creo, porque son los doctores que están manejando las cifras. Aquí la dirección de cómo manejar el coronavirus y pues sí causa asombro. Ahorita para actualizar los números, este, pues están como yo lo dije desde hace 2, 3 días, cada hora están aumentando 1,000 casos por hora. Así está de crítico. Y muchos están asombrados por qué en México no hay tantos casos. Si uno ve la frontera entre México y Estados Unidos, comparando los estados que, que se encuentran ahí, pues la diferencia es abismal. Es más, ya hay mexicanos que están pidiendo que ya no los dejen cruzar. A los que vivan en California, Arizona, Nuevo México, Texas, por el número de casos que hay. Y es algo, inclusive uno de los doctores mexicanos dijo que una de las diferencias o el por qué hay casos menos en México, porque el muro de Trump ahora está favoreciendo a México, porque no puede haber tanto eh, cruce de gente si estuvieran, por ejemplo, veamos lo que están pasando en los estados, por ejemplo, en California, que como hay libre camino ahí, pues la gente se está contagiando más. Unas ironías de la vida, ¿no? Que al último, según este científico mexicano, el muro ayudó a los mexicanos a detener la pandemia, porque ya sabemos que ahorita en Estados Unidos es el país que tiene más casos probados en el mundo. Y están subiendo los muertos, pero constantemente. Me cayó mucho de sorpresa ver los números en sí. Es increíble. Y entonces uno se pregunta ahí, pues entonces, es que, miren, otra cosa que está pasando antes de que se me olvide. Ahorita la gente ya lleva 2 semanas, llevamos 2 semanas encerrados. Y decían que eran 4 semanas, o sea, para mediados de abril ya íbamos a salir. Y ahora resulta que no, ya extendieron un mes más. Y pues la razón es muy sencilla. Tanto que han criticado a Andrés Manuel López Obrador de los abrazos y de los besos y de sus giras y su contacto con la gente, nunca entendieron lo que los mexicanos sí entendimos desde un principio. Y yo en uno de los videos les expliqué que para mí fue una explicación pues buena de mi parte. Es un tsunami que viene. Es un tsunami que nadie lo va a poder parar. Y lo que hicieron en Estados Unidos y también, por ejemplo, en el estado de Jalisco, que por llevarla contra el gobernador de Jalisco, en Estados Unidos no, ellos lo hicieron porque así lo pensaron. Primero no hicieron caso. Y cuando ya vieron que sí era en serio,
se metieron luego y empezaron a hacer normas que no iban en el momento. No puedes tener a la gente encerrada meses tras meses tras meses. Se vuelve loco uno. Si yo que estoy solo, pues no es fácil. Estaba yo platicando con una de mis hijas de que pues el niño ya está desesperado y pues sí. Y eso nos lo dijo desde un principio el doctor Hugo López. Hay que empezar a protegerse ya como en el caso que estamos ahora, que ahora sí definitivamente hay que quedarse en la casa, pero todavía no está tan desgastada la ciudadanía en México. En Estados Unidos está muy desgastado ya. Y miren lo que está pasando. Un comentario de Trump. Él pues nació eso de allá de Nueva York, en New Jersey, él creció ahí. Y vio un hospital que él lo reconoce porque pues ahí creció, donde había un tráiler de esos largos lleno de cadáveres. Y eso lo impactó mucho. Y estamos hablando un tráiler. En Nueva York, el número de infectados es más hasta difícil conseguir un número exacto, porque está subiendo cada hora. Porque ahí está el foco de infección en Estados Unidos y para quedar claro del mundo. Ahorita están enseñando la gráfica que nos tienen muy acostumbrados el doctor Hugo, donde empieza a subir, y ya la están usando. Sí, han copiado mucho los pasos que ha seguido México, pero aún así siguen criticando. Estados Unidos no puede entender cómo México tiene mucho menos casos que ellos. Es ilógico que México, un país pobre y con todos los problemas del mundo, y Estados Unidos, un país rico, y hay una diferencia abismal en los números. Como yo lo he dicho, este virus no respeta razas, ni colores, ni... arrasa, ese tsunami arrasa y está arrasando. Pero sí da miedo que, aún llevando la sana distancia aquí en Estados Unidos, pues los pronósticos son 200,000 muertos. ¡Wow! Sí, yo me quisiera hacer alguna pregunta a los mexicanos. ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado si, si fueran al revés los números? Que por ejemplo en la Ciudad de México hubiera 20,000 casos ya probados y en toda la República de México pues ya hubiera 200,000 casos comprobados. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la reacción de Estados Unidos en un cuadro así? Si de por sí pues siempre nos tienen mal vistos, porque esa es la verdad. Siempre nos han visto como el patio trasero de Estados Unidos. Y entonces yo me pregunto, si los números fueran al revés, ¿cómo reaccionaría Trump? Mínimo el ejército. Un estado de sitio que ya hubieran hecho al país tremendo y tratar de abusar y sacar provecho, porque ellos quieren el petróleo de México y quieren el litio y está más que comprobado. Lo que va a tener que aprender Estados Unidos, que después de esto va a tener que ver a México como amigo, no como enemigo, para el bien de ellos. Porque siempre hay que recordar que México es el país que más productos compra hechos en Estados Unidos en el mundo. Ahorita con estos números que tienen de casos de pandemia, está ahorita la pandemia fuerte en Estados Unidos.
Aquí dicen, y también he oído a mexicanos que dicen, no, es que México tiene 2 semanas antes. En las siguientes 2 semanas se va a incrementar el número como está pasando en Estados Unidos. Pues yo les recuerdo a estas personas que no quieren ver, y sobre todo los mexicanos, que los dos países supieron al mismo tiempo. Ahora, que Andrés Manuel López Obrador supo manejar mejor la situación que Trump, eso es diferente. Claro que los norteamericanos y los chayoteros traidores de México, pues nunca lo van a aceptar. Siempre el culpable, López Obrador, porque así es. Acuérdense lo que decía mi abuelo. México es cuna de héroes, pero también es cuna de hijos de su chipancla mancla como Calderón y sus seguidores. Y encima de eso, tenemos un gobierno agresivo de Estados Unidos que espero que va a cambiar. Que esta pandemia va a hacer pensar otra vez a Estados Unidos el trato que se le da a México. Porque México va a salir como uno de los países más creciendo más rápido, que va a contradecir a todo lo que pronósticos que decían los chayoteros, que México no crece y que todo. Después de esta, y si seguimos con el orden ciudadano como hasta ahorita lo estamos llevando, y no hacerle caso a Calderón y a toda esa bola de Aristegui y todos esos chafas. No, hay que seguir las instrucciones del doctor Hugo, que hasta ahorita, está entregando buenos números. Porque los números ahí están. No, es que México no tiene las suficientes pruebas para ver si quién tiene y quién no. Pues en Estados Unidos menos. No hay para hacerle prueba a todos. Yo lo he repetido porque lo escuché con el doctor. No es que es cosa mía. Lo mejor, vamos a asumir que tenemos la enfermedad. Quédate en casa, tu cuarentena, conserva tus distancias. ¿De qué te sirve agarrar el examen? La prueba, a ver si tienes y no. Y si no tienes, ¿qué? No te van a mandar a la luna. ¿Qué van a empezar a hacer como en la lepra? Ciudades llenas de leprosos o ahora ciudades llenas de esta enfermedad. Ya no estamos en esos tiempos. Este es un llamado a los mexicanos para que sigan las instrucciones, que ahí están los resultados, vamos bien. Es más, debería Estados Unidos, yo espero que en unos días más, cuando ya se vea más claro la diferencia de números entre México y Estados Unidos, pidan ayuda a México. ¿Qué están haciendo? Ayúdenos, porque la situación se está poniendo crítica aquí. Gobernadores peleándose, ya aquí es sálvese el quien pueda. Y no son buenas noticias. Trump está perdiendo totalmente el poder como presidente porque la gente está asustada. Y aunque ha crecido un poco su popularidad, y es simplemente porque ya empezó a hacer lo que hizo, que tanto criticaron a López Obrador, empezar a ayudar con dinero a los trabajadores, van tarde. No, México es el que está tarde, Estados Unidos es el que está tarde. Así es que están los números, que no engañan, muy claros. Así es de que sí vienen un mes, el peor mes de la humanidad actual, abril. Y el único consejo, quédense en su casa, cuiden a sus hijos. Los mismos consejos que les doy a mis hijas, quédense en su casa, cuiden a mis nietos. Y ya pasando el mes, entonces va a empezar a decaer. Por eso es lo que dice el doctor, que hay que achatar esa curva, tenía toda la razón. Así es que ahí les dejo este video de Antonio García Villegas, sobreviviente del 68,
con mis palabras, amor y paz, México, y quédense en su casa. México va bien y de buenas.